Bueno, hola a todos. Me presento, mi nombre es Cristian David Buitrago Salas. Soy estudiante de tercer semestre de la carrera de Administración Pública. Estoy estudiando en la Escuela Superior de Administración Pública y este video lo hago en el marco de la finalización del programa académico de Teorías de las Organizaciones. Bueno, en el presente video, digamos que ofrezco a los interesados en el tema relacionado con las teorías de las organizaciones una visión muy panorámica y más bien corta, puesto que este tema es muy extenso, de lo que es una organización, de sus elementos, de sus componentes y de cómo funcionan, ¿no? Sin embargo, voy a hacer énfasis sobre todo en los componentes organizacionales. Son diversos autores los que voy a abordar, puesto que este tema ha sido elaborado teóricamente desde aproximadamente mediados del siglo XIX y por todo el siglo XX. En este sentido han surgido nuevos componentes en este lapso de tiempo, ¿no? Sin embargo, tomaré como autor y como texto base a Rodolfo Vergara en su texto Organizaciones e Instituciones. Vergara es un sociólogo mexicano, es latino, es un autor latino. Es sociólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Además es maestro en sociología política y candidato a doctor por la London School of Economics and Political Science. Bueno, la razón por la que me guiaré por este texto es que a lo largo del mismo, Vergara va postulando los diferentes componentes organizacionales de una manera que a mi parecer es bastante clara y concisa. Por tanto, voy a ir articulando los componentes propuestos por el autor, es decir, y esto me sirve como para esbozar un poco el contenido de la presentación. Entonces, Vergara plantea cuatro elementos o componentes de una estructuración. Prefiero llamarlos componentes. El primero es la estructura, el segundo son los seres humanos que la ocupan y la operan, o sea, el factor humano. Ahí podríamos hablar un poquito de la teoría moderna de las relaciones humanas. El tercero son las decisiones que se toman. Aquí esto es un poco de la teoría neoclásica o las organizaciones como conjuntos decisorios y el entorno o contexto dentro del cual existe la organización, ¿no? Aquí se habla un poco de las teorías de sistemas y las organizaciones como entidades propositivas. En cada uno de ellos hay diversos autores que estudian o estudiaron el tema. Por ejemplo, digamos en la estructura está Weber y Taylor, eh, que en el tercer elemento, digamos que están las teorías de Simon. eh, entonces, sigamos, empecemos. Debo empezar dando una definición de la organización. Vergara nos cuenta que las organizaciones son los mecanismos de coordinación del trabajo que dominan hoy nuestro mundo. Las organizaciones operan además bajo un conjunto de reglas o normas a los que estos nos indican qué pueden hacer y cómo hacerlas. Cómo hacerlo, perdón. Estas reglas se denominan estas reglas, este conjunto de normas se les denomina o él las denomina como instituciones, pero hacia allá no va orientada este video. Vamos a enfatizar simplemente en los componentes. Entonces, finalmente, o bueno, digamos que para terminar esta parte introductoria de la organización, podemos definirla como un conjunto de individuos que trabajan de una manera coordinada para obtener metas o objetivos que son compartidos por todos. Vergara presta una especial atención a los conceptos, digamos, weberianos de la división del trabajo y la especialización, aparte pues de la burocracia. Explica que como una organización es un grupo de personas que trabajan de una manera coordinada, no todas estas personas realizan las mismas funciones, las mismas actividades. Por tanto, se establece qué actividades debe hacer cada persona para lograr los objetivos. Y digamos que para esto se diseñan los puestos o los cargos, donde cada cargo tiene, digamos que unas funciones específicas. Se desarrollan mecanismos de coordinación entre ellos y se buscan las personas adecuadas para el desempeño de los mismos.
Esto lleva a que cada miembro de la organización se especialice en una actividad en particular, lo que permite pues una mayor eficacia al realizar su actividad específica. Vamos a empezar con el primer componente, la estructura. Vergara nos dice que toda organización tiene una estructura, y hablar de esto es hablar de una forma jerárquica y de una forma jerárquica determinada y de un proceso de trabajo específico. Cuando hablamos de una forma jerárquica determinada y uno habla en general de una jerarquía, se le viene a la cabeza una pirámide. Entonces, eh, dependiendo de la forma como esta pirámide está diseñada, digamos que puede ser aguda, o sea, puede tener una línea de autoridad vertical, como en la mayoría de las organizaciones públicas o estatales, o también puede tener una forma, la pirámide puede tener una forma achatada. En este sentido, la autoridad es, digamos, matricial, donde una persona puede ser responsable ante distintos jefes. Eh, el proceso de trabajo eh, es el proceso, valga la redundancia, de lo que hace la organización, la elaboración de los productos de la organización. Este proceso de trabajo está diseñado de acuerdo a la naturaleza de los productos de la organización y están normados por los reglamentos y los manuales de la misma. En este orden de ideas, la estructura establece las responsabilidades jerárquicas y ordena el trabajo interno. La estructura explica qué debe hacerse, quién debe hacerlo y cómo debe hacerse. Vergara toma el concepto de Weber sobre burocracia y explica que en esta concepción, en este concepto, están evidenciadas las características propias de la estructura de una organización. Entonces se encuentra en este concepto que la autoridad, por ejemplo, que la autoridad está asignada jerárquicamente. La autoridad y la responsabilidad están asignadas jerárquicamente. También qué es lo que se debe hacer en cada cargo, digamos que las funciones o los procesos de trabajo están descritos en los reglamentos o manuales, ¿no? También que existen unas reglas claras y que son bien conocidas por todos los pertenecientes a la organización, y que los funcionarios tienen una carrera y su selección y promoción están en función de su conocimiento y también del tiempo que lleven allí. Aquí se entienden, esto es importante, aquí se entiende a las personas como una pieza más de la maquinaria organizacional. Eh, digamos que la naturaleza de los procesos de trabajo que realiza la burocracia están descritos en las características de una racionalidad instrumental, entendiendo por esta a orientar los medios a los fines, ¿sí? Por ejemplo, los políticos plantean los fines y los burócratas moldean los medios para alcanzarlos. Casi al mismo tiempo que Weber aparece la figura de Taylor, de Frederick Taylor. La idea principal de este autor orbita en la división del trabajo. Para él el proceso de trabajo de la organización podía dividirse y subdividirse una y otra vez hasta terminar con muchísimas acciones que son muy sencillas y rutinarias, encadenadas unas detrás de la otra. La suma de estas actividades es para Taylor el proceso de trabajo. Taylor comprendió la capacidad que tiene la organización para potenciar la productividad individual. Mm, Sin embargo, la clave está en la coordinación, puesto que la división de trabajo facilita la coordinación entre ciertos cientos o miles de operarios en torno a la elaboración de un producto, desempeñando actividades muy simples, diseñadas por un experto y que son coordinadas por una línea de producción. Para terminar la estructura de la organizacional, debo mencionar la metáfora que utiliza Perrow, donde dice que el esqueleto humano es como la estructura en la organización, donde en ella se sostienen los demás elementos de la organización, como hacen los músculos y órganos del cuerpo con el esqueleto humano. Bueno, voy a seguir con el factor humano en las organizaciones. Hablar del factor humano es hablar de las personalidades, de las habilidades, de las ambiciones, de las formas de pensar, en fin, de la subjetividad de los individuos que conforman la organización y le dan vida a la misma. No es como el componente anterior, donde los individuos son fácilmente reemplazables. Aquí se tiene en cuenta que todos los individuos son diferentes,
no pueden verse como engranajes de una maquinaria que funcionan, digamos que de una forma uniforme y son fácilmente intercambiables. Ahora se debe, digamos que lidiar con la incertidumbre humana, que no necesariamente es algo negativo. De hecho, lo que hace, digamos que lleva de buena manera, es agregar una nueva fuerza al trabajo de la organización. Vergara utiliza la metáfora anterior y postula que el factor humano hace las veces de los músculos. Ellos le dan la energía a la organización, la impulsan al movimiento y pues digamos que a la adaptación y al cambio. Aquí entra en la discusión un sociólogo llamado Chester Barnard. Para él las organizaciones son sistemas de cooperación social en los cuales digamos que los individuos obedecen y trabajan no solo a cambio de un salario, sino también porque se sienten satisfechos y se identifican con los objetivos de la organización. Aparece también el psicólogo Elton Mayo, quien es el precursor del movimiento de las relaciones humanas. Vergara hace énfasis en el liderazgo y en la existencia de una estructura no formal. En cuanto al liderazgo, si se entiende por este a la capacidad que tienen algunos individuos de inspirar confianza a otros y de dirigirlos en búsqueda de los objetivos de la organización. La autoridad del líder es la autoridad que gana, digamos que emana de su personalidad y de sus habilidades. En este sentido, Barnard propone que un líder debe propiciar la cooperación, que está en función de dar a entender a los empleados la importancia, digamos que de luchar por el cumplimiento de los objetivos de la organización. Para la Escuela de Relaciones Humanas, promulgada por Mayo, la organización es un espacio de bienestar y de realización personal de los individuos. Si los individuos están bien, si se sienten, digamos, respetados y satisfechos, su desempeño será mucho mejor. En cuestión a la estructura informal, este es el conjunto de comportamientos, digamos, que los seres humanos, que las personas generan poco a poco al interactuar entre ellos. Se va alejando poco a poco de la estructura formal. Por ejemplo, la camaradería que se genera en los encuentros después de los horarios de trabajo, aunque también en horas laborales, digamos que se generan estos encuentros y transforman un poco este espacio laboral. Esto ha llevado a que se realicen estudios acerca del clima organizacional, que lo que hace es identificar y analizar las características de las relaciones humanas que existen al interior de una organización. Vamos al tercer elemento, que es la toma de decisiones. Al igual que en la estructura, eh, la racionalidad instrumental tiene una labor primordial. Desde este horizonte se le considera como la esencia de la parte organizacional humana que se llama, o que se le puede nombrar administración. Desde esta orilla, los autores juzgan que la toma de decisiones es la parte más importante para entender el comportamiento organizacional. La decisión es, por tanto, la unidad de análisis primordial. Vergara considera muy importante distinguir entre las actividades que son repetitivas, que siguen unos patrones establecidos y que no necesitan de ninguna decisión para llevarse a cabo. A estas pues se le llama rutinas. Y distinguirlas de los procesos pues decisorios, que son aquellas actividades que implican una decisión, que es escoger un camino o un curso, escoger algo, un curso de acción entre distintas alternativas. Hablando un poco más de las rutinas organizacionales son unos procesos que son automatizados y que se disparan con un estímulo y producen un resultado que es predeterminado. Las rutinas son predictivas. En este proceso no es necesario tomar una decisión, puesto que las alternativas ya están establecidas. En ese sentido, la rutina ofrece una certidumbre. En cuanto a la decisión, esta conlleva siempre a una incertidumbre. No se puede estar nunca totalmente seguro de cuál va a ser el resultado de un proceso de decisión. En este orden de ideas se debe hablar de la racionalidad limitada que propone Simon. Esta postula, puesto que él veía los pasos a seguir, digamos, anteriores para tomar una decisión, no eran compatibles a la realidad. Entonces él propone esta racionalidad limitada, en donde no se llega a unos resultados óptimos, sino a resultados que son satisfactorios. De esta manera, los pasos a seguir para la toma de una decisión son, digamos, distintos. Teniendo en cuenta el carácter que, digamos, que es tan complejo de tomar las decisiones de una organización, para Simon y March el problema es que el elemento humano trae incertidumbre
y la incertidumbre dificulta la coordinación. Por lo tanto, la solución para ellos es reducir lo más posible las decisiones que la organización debe tomar y sustituirlas por rutinas. Por tanto, para ellos, digamos que las organizaciones se entiende como los mecanismos de reducción de incertidumbre y que facilitan, por lo tanto, la coordinación y la interacción humana. Son sistemas de cooperación, pero que son ajustados a estructuras que les dan, digamos que una solidez y una predictibilidad. Una estructura que es, digamos, compuesta principalmente de pocas decisiones y muchas rutinas. El último elemento es el entorno. Puede entenderse como un mundo exterior, donde las organizaciones existen y donde se relacionan con otras. En este análisis se habla de organizaciones como sistemas, más exactamente como sistemas abiertos, influenciados por el mundo que les rodea. Este mundo es el que les proporciona a la organización los recursos. Estos recursos no solo son financieros, también digamos es la información, el conocimiento, el personal, los servicios, etcétera. Y también digamos que dictamina de alguna manera las condiciones de que la organización depende para su sobrevivencia. En términos generales, digamos que las organizaciones en su búsqueda permanente de recursos para sobrevivir se adaptan despacio, se adaptan de manera paulatina a su contexto. En este sentido, William Scott critica un poco esta dependencia, al argumentar que las organizaciones se han vuelto depredadoras, puesto que al agotarse los recursos, por el imperativo organizacional, o sea, por la primacía de mantener la organización por sobre todo, esto hace que las organizaciones, con tal de crecer y expandirse, o solo sobrevivir, lo hagan a expensas de otras organizaciones. Personalmente me caso con esta postura. Considero importante el razonamiento de este autor y estoy de acuerdo en que el imperativo organizacional destruye, digamos, poco a poco los valores democráticos de la sociedad. Algo muy importante es el poder que tiene el entorno en los cambios en las rutinas, que son exclusivamente internas de una organización, ¿no? El entorno dictamina estos cambios en las rutinas, puesto que la organización debe adaptarse al medio para seguir consiguiendo recursos y de esta manera sobrevivir. Para terminar, te debo decir que me llama la atención que en el análisis elaborado por los diversos autores tratados, muchos utilizan la metáfora como un medio de explicación o como medio de convencimiento, cosa que no veo nada mal, pues me parece que está bien. Eh, Puesto que pues, los argumentos expuestos son muy fuertes y la metáfora es, digamos que ayuda a esclarecer es una buena forma de hacer entender a los demás los puntos de vista. Lo digo con relación a lo postulado acerca de la estructura organizacional y el esqueleto humano o a los músculos con el factor humano, o alejándome un poquito en la teoría de sistemas, concebir las organizaciones como organismos biológicos. Eso es todo. Gracias.